Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, el hecho de que Israel no haya reconocido, igual que nosotros la iglesia, a Cristo como su Salvador, como su Mesías, y que todavía le estén esperando, es porque Dios les dio un espíritu de estupor. Y les dio ojos con que no vean y oídos con que no oigan. No es el caso en Honduras, por lo menos hasta donde yo sé. Pero en el resto del mundo, ¿cómo es criticado Israel? Porque ellos no han reconocido a Cristo como su Mesías. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice el por qué no lo han reconocido. Teológicamente, Pablo dice en otro lado, que gracias a ese estupor y a esa ceguera de Israel, la gracia nos alcanzó a nosotros. O sea que yo, en vez de burlarme o minimizar o ver de menos a Israel o al judío, como individuo o como nación, yo debo de estar agradecido con Dios. ¿Cuál es nuestro interés? Vamos a Romanos ahí cerca, 11 y versículo 12. ¿Cuál es nuestro interés como iglesia? Aquí vinculo. ¿Cuál es nuestro interés como iglesia? Como la esposa de Cristo. Porque Israel sea restaurado. Veamos qué dice la palabra de Dios. Romanos 11, versículo 11 y versículo 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Fue el plan de Dios que por la transgresión de los israelitas, nosotros ahora seamos un pueblo y seamos amados por Cristo. Ese es el plan de Dios. Está en la Escritura. Para provocarles a celos. Versículo 12. Miren aquí qué importante entender esto. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, o sea, nosotros, cuánto más su plena restauración. Entendamos, hermanos, ese debe ser nuestro interés y nuestra oración del por qué Israel debe ser restaurado. De continuo nuestras oraciones. Pensando en Esteban, en Zoilita, o en Pastor Evan, o en el hijo del hermano Oscar. Incluyamos en esas oraciones a Israel. Debemos estar ocupados en orar. ¿Por qué? Porque si en la defección de ellos vino riqueza para nosotros, y nosotros los que no éramos hijos, ahora somos hijos, ¿qué va a pasar cuando ellos sean restaurados? ¿Qué riqueza la que vamos a disfrutar nosotros? Vamos a recordar Zacarías 1:17. Vamos a recordar en unos segundos, inclusive lo voy a leer para no extenderme tanto. ¿Qué fue lo que vimos en la primera parte de este estudio, de este mini estudio? Zacarías 1:17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán. Acuérdense cuál es el contexto acá, lo que nos ha enseñado el pastor Evan, importantísimo. ¿De dónde partimos con la escritura? ¿Cuál es el contexto? ¿A quién le está hablando? Está hablando de Israel. Aún rebosarán mis ciudades con abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Yo traje 4 puntos que resumen los 35 minutos que estudiamos la última vez. Punto número 1. La ciudad de Jerusalén sería reconstruida después del cautiverio en Babilonia. Eso fue profetizado, ¿se acuerdan? Fue profetizado 100 años. Todo esto que voy a leer fue profetizado 100 años antes de que sucediese. La ciudad de Jerusalén sería reconstruida. Número 2. Se profetizó Zacarías que por medio de un rey pagano, Dios traería juicio a los enemigos de Israel.
Esto se cumplió en la conquista de Alejandro Magno al imperio medo-persa, Siria, Tiro y los filisteos. Número 3. También Zacarías profetizó que por medio de este mismo rey pagano, Alejandro Magno, Dios traería salvación a su pueblo Israel. Y eso se cumplió, todo lo vimos, ¿se acuerdan? Y número 4, lo más importante, donde desemboca todo ese estudio, me gustó como le llamó hermano Gerardo, yo le llamaba de otra manera, me gustó más, en la hermenéutica, la ley de la doble aplicación. Si ese rey pagano fue profetizado que por medio de él iba a traer juicio a todas las naciones y iba a ser salvado Israel, también se acuerdan que en cada una de las porciones se predijo que iba a haber otro rey que también iba a traer salvación a los israelitas y iba a traer juicio. Entonces, con esos primeros 3 puntos nosotros decimos, Dios cumplió con la reconstrucción de Israel, Dios cumplió con el juicio de las naciones en aquel momento y con la salvación de Israel en aquel momento. Entonces Dios va a cumplir que ese Mesías va a volver, ¿verdad? Entonces todo eso que estudiamos desemboca en eso. Que si Dios ha cumplido todas esas promesas, y estas son 2, 3, 4, las que estudiamos por temas de tiempo, pero hay cientos de promesas que Dios ha cumplido. Y que se ha cumplido, Él va a cumplir entonces que nuestro Mesías va a volver. Zacarías 9:8. Zacarías 9:8. Sigue prometiendo nuestro Dios, pero no está hablando de la iglesia acá. Está hablando de Israel. Zacarías 9:8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Decíamos la última vez que estudiamos que esto no se ha cumplido, porque Dios lo que está diciendo es que Él va a acampar alrededor de Israel y no va a ser sometido a dolor como ha pasado. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el tercer Reich de los alemanes, la Inquisición española. Hoy están rodeados por 400 millones de musulmanes. Eso no se ha cumplido. Esto todavía no se ha cumplido. Esa promesa en Zacarías 9:8 está por cumplirse. Por eso es importante ver el contexto de por qué Dios cumplió todas aquellas promesas para Israel. Porque Él va a cumplir esta promesa. Él va a acampar. Acampar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un legionario romano lo que venía traía algo en su espalda o en su mano y hacía espacio y hacía una carpa donde él dormía. O sea, no es que venir y solo pararse y estar ahí. No, acampar es hacer su habitación. Dios va a ser su habitación de Israel. Quiero continuar con uno de los versículos que a mí me ha pasado. No solo a ustedes, hermano, a mí me ha pasado. He tenido que indagar un poquito más, porque este es uno de los versículos que más mal aplicamos de manera egoísta a la iglesia. Y no es para la iglesia, aun cuando esté en el Nuevo Testamento. Mateo 25:40. Mateo 25:40. Mateo 25:40. Hermano Javier, hágame un favor. Todos quedémonos en Mateo 25:40. Léame el versículo 32. Del 25. Sí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Hasta ahí. Amén. Qué importante esa regla de la hermenéutica, la del contexto. ¿De quién está hablando lo que vamos a leer ahorita? ¿De individuos o naciones? Naciones. No está hablando de personas.
Está hablando de naciones. Ese es el contexto de lo que vamos a leer ahorita, hermanos. Y eso es lo que demuestra del por qué hemos estado equivocados. Se lo voy a leer, 25:40. Y respondió el rey, les dirá. Está hablando en plural. Está hablando de naciones. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Nosotros, es natural, como somos en Cristo, como somos uno en Cristo, hay veces la inercia nos dice, como yo soy pequeño, yo soy débil, y el Señor Jesús está hablando de mí acá, no está hablando de nosotros. Y voy a decir por qué. Primero, ya vimos el contexto, está hablando de las naciones. Y número 2, este versículo, el término de hermano viene del griego adelphos. Adelphos se desemboca de otro término que dice delphos. ¿Saben qué quiere decir delphos? Vientre. O sea que está hablando de adelphos, de hermanos de carne y sangre. El Señor Jesús no está hablando de los hermanos espirituales, nosotros. Está hablando de sus hermanos carnales. Cristo acá en este contexto no lo está aplicando a la iglesia, ni lo está aplicando vagamente y generalmente a nivel mundial. Lo que está diciendo es que Él va a castigar o va a premiar a la nación según haya tratado a sus hermanos de carne y sangre, los israelitas. Por eso es importante para nosotros la iglesia conocer y entender y amar esto, porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos que muchas de estas cosas no se han cumplido? Demos un breve repaso. Si hay alguien que ha tenido que sufrir por ser amado por Dios, son los israelitas. A través de toda la historia. Jerusalén se llama, ¿saben qué quiere decir Jerusalén? Ciudad de paz. Pero si hay ciudad que ha tenido que ver sangre y dolor, es Jerusalén. Ha sido tomada o retomada más de 40 veces. Por los romanos, por los babilonios, por los medo-persas, por la iglesia católica. Y aquí les voy a dar un leve ejemplo. La Inquisición en España se extendió en octubre de 1483 bajo el liderazgo de Tomás de Torquemada. Alcanzó niveles de tortura que los judíos no experimentarían nuevamente hasta que viniera Hitler. Torquemada imprimió los manuales de Inquisición. O sea que para castigar a los judíos se inventó su teología. Que daban pistas sobre cómo detectar un judío en el armario. Oigan bien, lo que les tocaba sufrir a los judíos. Esconderse cuando venía un inquisidor y él les daba la sapiencia a sus legionarios de cómo encontrar a un judío que se estaba escondiendo. Y cómo extender e intensificar el sufrimiento de los judíos con llama, con garrote, con látigo o con aguja. Este señor se inventó máquinas para hacer sufrir a un judío. Las torturas en la Inquisición continuaron desde el final del siglo XV hasta el XVIII. 3 siglos. Durante este tiempo, más de 300,000 judíos fueron quemados vivos. Es uno de los periodos más oscuros de la historia española, ¿verdad? Imperio babilonio, el medo-persa. Ahora vimos la Inquisición española. Usted dirá, porque la Inquisición española estaba bajo un rey católico, y esto tenía el amén del rey católico, de la iglesia católica y del público en general. Detestaban a los judíos. Usted dirá, bueno, eso puede pasar en los círculos católicos, y eso pasó en el viejo mundo, o pasó en la corona española.
Eso nunca podría pasar en un círculo protestante. Nosotros no somos protestantes, por cierto, pero alguna gente nos confunde. Usted dirá, en un círculo protestante eso es imposible que pase. ¿Estamos seguros de eso? Es increíble. Pocas personas han tenido mayor influencia en la fe protestante como Martín Lutero. Cuando los judíos no se unieron a Lutero, se volvió contra ellos con vulgaridad y venganza. Oigan bien, Martín Lutero hoy es un héroe nacional en Alemania. Hoy es un héroe nacional, es un héroe para los protestantes, para los metodistas, para un montón de corrientes, inclusive para algunos bautistas, liberales. Es el padre de esa nueva corriente que separó separó a esta nueva corriente del catolicismo. Pero miren cómo se refería Martín Lutero cuando le escribió a un príncipe. Déjame darte mi consejo honesto. Primero, sus sinagogas o iglesias deben incendiarse y todo lo que no se queme debe cubrirse con tierra para que nadie pueda ver su ceniza o ni siquiera una piedra. Y esto debe hacerse por el honor de Dios y del cristianismo, para que Dios pueda ver que somos cristianos. En segundo lugar, sus hogares deben ser destruidos. En tercer lugar, deberían ser privados de sus libros de oración y talmuds, que enseñan tan idolatría, mentiras, maldiciones y blasfemias. En cuarto lugar, sus rabinos deben estar prohibidos bajo la amenaza de muerte para no enseñar más. En quinto lugar, oigan, los pasaportes y los privilegios de viaje deben estar absolutamente prohibidos para los judíos, que se queden en casa. Séptimo, dejen que los judíos y las judías jóvenes y fuertes reciban el hacha, el asadón, la pala, y que se ganen el pan con el sudor de sus narices. Deberíamos de expulsar a estos huesos flojos de nuestro sistema. Todos, la mayoría de los que estamos acá. Vamos a ver. Martín Lutero es como Francisco Morazán. Todos conocemos a Francisco Morazán acá. Es un prócer nacional. No lo enseñan en la escuela. Martín Lutero es ese homólogo de Francisco Morazán para los alemanes. ¿Saben quién creció viendo y escuchando esto de Martín Lutero? Hitler. Hitler. Me sorprende que hay iglesias bautistas en Estados Unidos que no puedan ver la conexión de dónde se escondió Hitler para asesinar a 6 millones de judíos, a meterlos en las cámaras de gas. ¿Quién le dio la fórmula? Quítenles el pasaporte, expulsémoslos. No deberían de tener derechos. Quémenles sus sinagogas. Si revivimos a Hitler ahorita y lo traemos ante juicio, no, pero ¿saben qué nos va a contestar Hitler? Yo lo hice porque Martín Lutero lo dijo. Yo estaba siendo fiel y obediente a las enseñanzas de nuestro padre de la fe, en la fe. Cuando los nazis colocaron a los judíos en guetos, estaban siguiendo los preceptos de Lutero. Cuando quemaron sus sinagogas, hogares y escuelas judíos, estaban llevando a cabo la voluntad de Martín Lutero. Cuando los alemanes le robaron a los judíos sus posesiones, estaban haciendo lo que Lutero les había ordenado. Cuando los llevaron a los campos de concentración donde murieron esos 6 millones de judíos, estaban siguiendo las enseñanzas de Lutero. 6 millones de judíos murieron gracias a las maquinaciones de Hitler. Hermanos, miren qué interesante esto.
El judaísmo no necesita al cristianismo para explicar su existencia. Pero nosotros los cristianos sí necesitamos al judaísmo para explicar nuestra existencia. Lo voy a volver a repetir. El judaísmo no necesita al cristianismo para explicar su existencia. Mientras que el cristianismo, para definirme yo como cristiano, necesito del Torah, necesito del judaísmo. Me acuerdo cuando estaba pequeño y me llevaron a una iglesia católica en Gracia del Empira. Si mal no me acuerdo, creo que ahí fue. La persona que estaba enseñando que el Señor Jesús, lo que no está escrito en la Biblia, pero decía ella, no está escrito en la Biblia, pero es una historia que es apoyada por la iglesia. Y que el Señor Jesús, cuando tenía 13 años, agarraba del polvo, así, y salían pajaritos volando. Y otras un montón de fábulas que se han inventado. Y nosotros decimos, desde que el Señor Jesús tenía 12 años hasta que tenía 30 años, no sabemos qué fue lo que hizo. Yo digo a eso, sí lo sabemos. Él era judío. Y el Talmud dice que debía de ser un judío. No olvidemos, el Señor Jesús fue circuncidado al 8º día. José y María presentaron la ofrenda y al Señor Jesús en el templo, según lo dictaminaba el Pentateuco. El Señor Jesús no era cristiano. El Señor Jesús, la religión que él practicaba era el judaísmo. Tenemos que entender eso. ¿Qué hacía el Señor Jesús en esos años de lo que no habla? La palabra de Dios no nos habla. Debido a que Jesús era judío, oigan lo que, según el Talmud, lo que hacía un joven judío. A los 5 años se celebra porque alcanza la edad para el estudio de las Escrituras. El Señor Jesús lo celebró después de su circuncisión. A los 10 celebra el estudio de la Mishnah. El Señor Jesús lo celebró. A los 13 por el cumplimiento de los mandamientos en la palabra de Dios, que era el Pentateuco. El Señor Jesús lo celebró. A los 15 ya está suficientemente grande y celebra la familia porque podía estudiar el Talmud. El Señor Jesús lo celebró. A los 18 porque cumple la edad ya para entrar al matrimonio. Y a los 20 años porque ya cumple la edad para ir a buscar un sustento. Y a los 30 años porque llega a la edad donde, según el Talmud, el judío encontraba el punto de su vida donde más fuerza tenía. Todo eso lo celebró nuestro Señor Jesús. Porque somos tan egoístas y queremos verlo en función de nuestro contexto. Porque no nos lo contextualizamos como es. Nosotros muchas veces somos rápidos para aplicarnos las bendiciones de Israel. Pero nos aplicamos las bendiciones de Israel, pero se nos olvida. ¿Se acuerdan de que habían 10 bendiciones y 10 maldiciones? Esas no nos las aplicamos. Porque, hermanos, aceptémoslo. Por eso necesitamos de la palabra de Dios para lo que nos recuerde qué es lo importante para nuestro Dios. Isaías 41. Ya me fue el tiempo. Isaías 41. Uno y 2 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Algunos comentaristas dicen que
Porque aquí hay dos personas hablando. Dios le está hablando a dos personas. Decirle a Jerusalén, dice. Algunos comentaristas dicen que es Dios le está diciendo a los profetas decirle a Jerusalén. Pero hay otros comentaristas que aseguran que acá está hablando un cuerpo a otro cuerpo. Donde Dios le está diciendo a la iglesia, o está prediciendo a la iglesia, o le está pidiendo a la iglesia en este tiempo: consolad, consolad, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle, eso le está diciendo a otra persona, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. O sea que Dios espera, de ser así, de ser ese el contexto, espera que la iglesia consuele a Israel. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acerca de Judá y Jerusalén. Versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Israel va a ser exaltado encima del resto de las naciones, porque esa es la voluntad de Dios, nos guste o no. No va a ser Honduras, no va a ser Estados Unidos la nación. Todas las otras naciones vamos a correr hacia Israel. ¿Cuál va a ser la nación que va a tener la preeminencia? En el reinado milenial, ¿verdad? Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. ¿El Dios de quién? De un israelita. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, otra vez, solo de Israel, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, Jacob, Sión, el monte de Jehová, y de Jerusalén, la palabra de Jehová. 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Es un tema que se repite y se repite y se repite. Que Cristo va a reinar en Jerusalén. Que Cristo va a ser el rey de toda la tierra como un rey judío. Porque él sigue siendo hombre hoy. ¿Se acuerdan que estudiamos en algún momento eso? Y él va a volver como hombre. Y él se va a sentar en el trono de su padre. ¿Quién? David. Por la voluntad de Dios. Para cerrar, Zacarías 14. Vamos a cerrar con Zacarías, que es donde empezamos. Zacarías 14, versículos 16 y 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. Voy a esperar a que lleguen, que el tiempo me lleva, disculpen hermanos, pero voy a esperar a que lleguen. 14, versículos 16, 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las naciones, oigan, van a celebrar en el reinado milenial una fiesta judía, la de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, ya sabemos quién es el Rey, el Señor Jesús, que es judío, que está sentado en un trono judío, en el trono de su padre David. Acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. En el versículo 18, en el segundo párrafo dice: vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nacidos de nuevo, Maranata, hondureños, los de nosotros que queden en el reinado milenial, y que nos neguemos a ir a celebrar la fiesta judía de los tabernáculos a Israel, Dios nos va a castigar con plaga. ¿O es mentira la palabra de Dios?
No solamente el Señor Jesús se contenta y le place y es su voluntad que Él es el rey de los judíos, que Él es judío, que se va a sentar en un trono judío. No solo le complace que Israel va a ser la nación más exaltada sobre el resto de las naciones, sino que va a castigar a los que de nosotros quedemos para el reinado milenial y no vayamos a celebrar junto a Cristo una fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, cerrando, nosotros, el cuerpo de Cristo, el Israel espiritual, como nos llama la Biblia, oremos continuamente por la restauración de Israel físico, porque también nosotros, en este momento, este no es el momento para que nosotros seamos glorificados. Ahorita somos el momento que debemos humillarnos, debemos buscar ser el último, debemos buscar que nuestro hermano esté encima de nosotros, Cristo esté encima de nosotros, la gloria de Dios tiene preeminencia. Pero va a llegar el día, porque también nosotros seremos exaltados por nuestro Dios cuando Israel físico sea exaltado. Dios bendiga su palabra.